buenos días, amados hermanos, buenas tardes o buenas noches. En el momento que usted está mirando esta predicación, esta grabación, le damos la bienvenida a la Iglesia Peniel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos, la iglesia local está reunida y nos sentimos gozosos porque ha pasado mucho tiempo, pero la alabanza y la adoración del Señor tiene que continuar. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos miran en diferentes partes de este mundo, a nuestros amigos, compañeros, conocidos que nos sintonizan. Sean bienvenidos a la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También quiero saludar a los hermanos que nos miran aquí en el estado de California o en toda la Unión Americana. Reciban bendición de parte de nuestro Señor. Quiero invitarlos, hermanos, si usted tiene su Biblia a la mano, quiero invitarlos que la abran en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, hermanos, del versículo 14 al 17. Hoy estamos de fiesta como todos los servicios, pero hoy es un día especial, hermanos y amigos. La familia Díaz ha propuesto en su corazón el día de hoy presentar a su segundo hijo, podemos decir, su hija, nuestra hermana, la pequeñita, la consentida, Abigail. ¿Amén? Gloria a Dios, hermanos. Hoy estamos de fiesta. Para todos los hermanos que nos miran, hoy vamos a presentar después del servicio a nuestra hermana. Amén. Quiero invitarlos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los que gusten ponerse sobre la planta de sus pies en reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de exponer tu palabra. Gracias por las personas, por los hermanos y amigos que nos escuchan y que nos miran, Señor. Háblanos, te ruego, en esta mañana con el poder de tu palabra. Instrúyenos en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor Jesucristo, es luz. Tu palabra alumbra nuestro entendimiento y tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Te ruego que seas tú hablando a través de tus labios, de estos labios, Señor, que tú me has dado para glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La palabra de Dios aquí donde estamos leyendo nos indica, el apóstol Pablo reconoce que Timoteo desde muy temprana edad, su abuela y su madre lo instruyeron en los caminos del Señor. Por eso es que le escribe esto y le dice que desde muy temprana edad Timoteo había conocido o aprendido la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una cualidad, que la palabra nos puede hacer sabios. El Salmo 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene esta cualidad, hermanos. La palabra de Dios hace sabio al hombre que se humilla delante de la presencia de Dios. Hoy en día hay hombres que, a pesar de que ya tienen una edad avanzada o de mediana edad, a veces no son sabios para tomar sus decisiones. Pero cuando el niño o la persona se alimenta de la palabra de Dios, la palabra de Dios lo hace sabio, lo hace un hombre enteramente preparado para toda la buena obra. Y es muy importante, hermanos, porque
Es necesario que la palabra de Dios nos enseña que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. El día de hoy nuestro hermano Andrés, como lo dije al principio, nuestra hermana Lupita, la familia Díaz, ha propuesto en su corazón presentar a su niña Abigail Díaz delante de la presencia del Señor, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, como miramos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, fue presentado en el templo de Jerusalén al Señor. Y nosotros, hermanos, hoy estamos contentos y agradecidos porque el Señor ha dado una bendición a nuestros hermanos. El presentar a un niño delante del Señor, hermanos, trae muchas bendiciones para él o para ella. Pero también conlleva una gran responsabilidad de parte de los padres, pero también de parte de la iglesia. Y hoy, hermano, quiero hablarles precisamente de esas bendiciones que hay de que un niño desde muy temprana edad sea puesta en las manos del Señor. Y la bendición y la responsabilidad de un padre, porque no solamente es traer hijos a esta tierra. Me acuerdo de un día de una hermana que su hijo estaba batallando con las drogas, con el alcohol, y la hermana oraba y decía, Señor, yo no he dado a luz a un hijo de perdición. Yo he dado a luz a un hijo que va a ser un siervo tuyo, Señor. Muchos hombres tienen hijos y los abandonan. Hay diferentes causas, motivos, no lo sabemos. Pero Dios quiere que los padres tomen la responsabilidad con sus hijos. Y hoy quiero hablarles de una historia en particular. Hoy quiero hablarles de un hombre, de un niño. El mensaje de hoy dice, Josías, el hombre que desde niño hizo lo que Dios le agrada. Quiero que aprendamos juntos de Josías. ¿Quién fue Josías? La palabra de Dios nos habla que Josías fue un rey de Judá. Fue un rey del pueblo de Israel. Pero ¿saben una cosa, hermanos y amigos? Josías empezó a reinar, ¿saben a qué edad? A los 8 años, hermano. A los 8 años, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tenía al rey llamado Josías. Imaginémonos esa escena. En su trono, un niño de 8 añitos sentado. Él es el rey. ¿Por qué? Porque habían matado a su padre. Y él, como era de la familia real, tenía que ocupar el trono de su padre. Y quiero que aprendamos de su vida de este hombre. Vamos a 2 de Crónicas 33:1. Es muy interesante la vida de este hombre, hermanos. Segunda de Crónicas 34. Dice la palabra, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Josías, a la edad de 8 años, él empezó a reinar. Imagine esto, hermanos. Pero la palabra de Dios dice claramente que Josías no se apartó de los caminos del Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que él siguió el camino de su padre David, porque Josías venía de la descendencia del rey David. Y podemos decir, hermanos, muchos nos dirán, pero un niño de 8 años, ¿qué sabe de la vida? ¿Qué sabe de reinar? Pero quiero decirles, hermanos,
que el pueblo de Israel instruye a sus hijos desde muy pequeños en la ley de Jehová. Desde muy pequeño el padre y la madre le enseña a su hijo de que hay un Dios verdadero del cual tiene que servir. Pero si nosotros leemos más sobre la vida de Josías, nos vamos a dar cuenta que su padre era un hombre perverso y no era un hombre recto delante de los ojos de Dios. Y si vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta que el abuelo de Josías también era un hombre perverso y malo. Y me preguntarán, ¿y cómo pues Josías fue diferente? Mire lo que dice el capítulo 36. Vamos a conocer un poco del abuelo de Josías. Dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 33, de 12 años era Manasés, el abuelo de Josías, cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero mire el versículo 2 que dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de los hijos que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Por qué qué? Porque edificó los lugares altos. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. El abuelo de Josías adoró a otros dioses que no fuera el Dios verdadero. Cuando Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 20, le dijo: no te harás imagen de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no los adorarás, no te arrodillarás delante de ellos, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Y hoy en la escuela dominical hablábamos con el pastor Antonio de muchos lugares de Asia, cómo tienen dioses gigantes y los adoran y los veneran y los tratan de adorar. Y Dios dice no. Manasés, el abuelo de Josías, volvió a reedificar esos altares. Ahora, veamos la vida de su padre. Su padre fue Amón. Y lo encontramos en segunda de Crónicas 34, 21. Y dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca, dice, se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. ¿Y qué es lo que pasó? Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. El padre de Josías hizo lo mismo que su abuelo. Quiero decirles, hermanos, días, que ustedes son responsables de la vida de Abigail y la vida de Daniel. Ustedes son responsables de enseñarle que no debe adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Si usted piensa que usted diciéndole a sus hijos, oren, y usted no ora, sus hijos nunca van a orar. Si usted cree que usted le puede decir a su hijo, sirve a Dios, y si usted no le sirve, usted no crea que sus hijos le van a servir a Dios. Usted tiene que poner el ejemplo. Manasés se equivocó delante de los ojos de Dios. Amón, su papá, se equivocó delante de la presencia del Señor. Ahora viene el turno de Josías. La palabra de Dios, lo que leímos, dice que Josías anduvo en los caminos del Señor. Yo no sé qué propósito tiene Dios para Abigail, pero Dios sí lo sabe.
Y la palabra de Dios dice que los pensamientos del Señor son más grandes que mis pensamientos, y los caminos de mi Señor son más grandes que mis caminos. Hermanos, en primer lugar, hermano, quiero hablarles sobre la responsabilidad de los padres. Es la responsabilidad de ellos de educar a sus hijos. Es la responsabilidad de los padres enseñarle la palabra de Dios. Usted como padre toma tiempo con su hijo. Después del trabajo, yo lo entiendo, viene cansado, viene exhausto, ha tenido una labor muy difícil. Usted se siente, le dice, hijo, vamos a leer la palabra de Dios. O le pone la televisión para que lo vea y que la televisión le enseñe a su hijo lo que es bueno y lo que es malo. Quiero decirle que la televisión le va a enseñar puras cosas bárbaras. O le pone Nintendos. Dijo un hermano, se compró una playera, dijo, ni entiendo, dijo. Hermanos, quiero que usted escuche, porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Ustedes son responsables, hermanos, de que sus hijos se conduzcan delante de la presencia del Señor. Amén. Lo tremendo que estos reyes hacían, hermano, el rey Manasés, algo que terrible que hizo, y yo cuando lo leía mi corazón se constrictaba, porque Manasés tuvo hijos y él adoraba a los dioses, a Baal, y llevaba a su propio hijo y lo presentaba y lo quemaba delante de ese ser, de esa madera, de ese oro, de ese metal. Quemaba a su propio hijo en sacrificio a ese Dios. Manasés era un hombre tremendo, hermanos. Para agradar a ese Dios quemaba a su hijo y Dios se molestaba y decía, ¿por qué lo haces? Mire, y quiero que lo vean. Dice 33:5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Pasó a sus hijos, hermano, por fuego. Y observaba que los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Dios condena consultar a adivinos, hermano. Y muchas veces hay personas que dicen, ay, es que voy para que me haga una limpia. La única limpia que le va a hacer es la limpia de cartera, hermano. Es la única limpia que le van a hacer. Y Dios dice, la palabra de Dios, que Dios aborrece que nosotros consultemos a los adivinos y a los agüeros. Que el Señor nos reprenda. Pero Josías, hermano, fue un hombre diferente. ¿Por qué? Porque Josías también contaba con la instrucción del profeta Sofonías. Y Sofonías, dice la palabra de Dios, era un varón, era un profeta de Dios que le enseñó la palabra de Dios. Pero ahora me van a decir, ¿cómo pues aprendió más Josías de la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que su abuelo Manasés, al final de sus días, se arrepintió. Y Manasés, estoy completamente seguro que Manasés le enseñó lo recto también después a su nieto Josías. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 33, 10 al 16. Dice la palabra de Dios, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés se arrepintió. Manasés se arrepintió después de que, qué tremendo, vino la angustia a su vida.
después de haber servido a sus dioses, Dios lo entregó al castigo. Fue llevado prisionero y estando en la prisión se arrepintió y Dios lo perdonó. Y creo en mi corazón que Manasés, al ver a su nieto Josías, le dijo: ¿sabes qué, hijo? No hagas lo que yo hice. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros, nuestros abuelos, nos hablaron, nos decían: mira, sé un hombre de bien, sé un hombre trabajador, no hagas esto? Manasés, después de haber pasado este proceso, de esta vergüenza tan grande a su vida, lo único que pensaba es que Josías fuera diferente. Y eso es nosotros. Es terrible, hermanos. Cuando Dios alcanzó a mi abuelo, ellos eran 4 hijos tenía. Tengo 3 tíos con mi padre. Son 4 hijos que tuvo. Y él dice allá en la sierra de Oaxaca, que cuando la palabra de Dios, cuando dice tu abuelo, dice, nos ponía a nosotros, sus 4 hijos, a cargar el patrono del pueblo. Eran los 4 hombres. Y acá en la espalda llevábamos a ese ídolo de yeso en la espalda. Lo cargábamos. Y para esto, dice, era una gran bendición, dice, para mi padre. Decía, qué tremendo, mi abuelo, qué tremendo como mis hijos cargan al santo. Cuando la palabra de Dios dice que tienen pies y no caminan. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. El profeta dice, qué tremendo. El hombre, el carpintero, agarra un árbol, lo corta, le da forma, le pone ojos, le pone manos y lo presenta al pueblo y dice, aquí está tu Dios, adóralo. Y dice, con la otra parte del árbol se calienta, hace comida y come. Qué tremendo, hermanos. Dios es un Dios fuerte y celoso. Josías, mire lo que hizo Josías. Vayamos a la vida de Josías. Josías, a su corta edad, comenzó a buscar a Dios de su padre David. Qué bendición, hermano Andrés, hermana Lupita, que Abigail, desde muy pequeñita, empiece a buscar las cosas de Dios. Que empiece a humillarse delante de la presencia de Dios. Porque cuando un hombre se desvía de las cosas de Dios, es terrible, hermanos. Hace años, hermanos, conocí a un hombre en la iglesia. Este hombre pedía que le dieran un raite para ir a la iglesia. Este hombre usaba una silla de ruedas. Pero siempre llamaba y decía, vengan por mí. Lo difícil de este hombre es que él vivía en un edificio de 3er piso. Y en ese edificio, hermanos, no había elevador, eran puras escaleras. Y ese hermano estaba un poco grande de cuerpo. Y solamente entre 2 personas lo teníamos que bajar y lo teníamos que subir. Ese hombre quedó inválido, ya no podía caminar. Y un día, en una noche después del servicio, el pastor, donde Dios me alcanzó, me dijo, llamó a un joven. Y me llamó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Eran los 2 jóvenes. Lleven al hermano a su casa. Y le dijimos, amén, pastor, nosotros lo llevamos con gusto. Y lo llevamos, lo subimos, lo cargamos, lo pusimos en el asiento. Y ya de camino íbamos. Y el hermano empezaba a quebrantarse su voz. Y nos decía, jóvenes, nunca se aparten de las cosas del Señor. En mi juventud, dice, yo servía al Señor. Yo le adoraba, yo le cantaba, yo predicaba, Dios me dio dones, me dio talentos y yo le servía al Señor. Pero ¿saben qué? Dice, una mujer me hizo caer. Me casé con una mujer que no conocía de Dios, que no quería nada de Dios, pero yo la amé y me fui y dejé las cosas de Dios. Y por tanto hice
me fue muy mal en la vida. Porque la palabra de Dios dice que apartarse del Señor trae consecuencias. Y este hombre se apartó del Señor, dice, y tantos corajes y enojos que me hizo, dice, que yo, dice, he sufrido las enfermedades y he quedado inválido. Yo no sé, hermano, si a él le cayó una embolia de tanto coraje, pero le afectó tanto que ya no pudo caminar. Y cuando lo subíamos, dice, por favor, muchachos, nunca abandonen al Señor. Este hombre, hermano, cuando yo llegué a su casa, lo que me impactó y yo lo llevo grabado en mi mente, es que este hombre, cuando abrí la puerta para meterlo, había un montón de imágenes de vírgenes en su casa. Y me dijo, todas estas imágenes son de mi esposa y no las quiere tirar. Y yo he peleado con ella, le diciéndole que esos no son dioses, pero ella las adora. Y mira cómo yo estoy. Esa imagen quebrantó mi corazón. Y lo único que le pude decir al Señor, ayúdame por favor a serte fiel. Josías había mirado lo terrible de que sus padres habían matado a su propio padre por servir a dioses que no son dioses verdaderos, Dios verdadero. Por eso dice la palabra en la vida de Josías 34, mire lo que hizo este hombre. Josías 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 16 años, hermano, porque a los 8 años empezó a reinar, a los 16, siendo un muchacho, empezó a barrer con toda la idolatría del pueblo de Israel. Imagínense, hermanos. Me van a decir los muchachos de aquí, ay, que tiene 15, no sabe nada. No. Josías tenía 16 años, hermanos. 8 años y ya conocía del Señor. Imagínense. Dice el versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Pero el versículo 5 dice algo tremendo. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Qué tremendo hombre, hermano. A los 16 años. ¿Quién le dio esa fortaleza? Esa fortaleza provino de Dios. Esa fortaleza vino de parte de Dios. Que Dios había dado a un profeta esa profecía que de la casa de David iba a venir un hombre llamado Josías que iba a quemar en esos altares inmundos los huesos de sus profetas malvados. Dice segunda de Crónicas 34:8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Manasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Hermanos, quiero que miramos Primera de Reyes capítulo 13. Miren lo que dice ahí. Y ahí va a estar lo que el Señor le había dicho a Josías. Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, otro rey que estaba quemando incienso a otro Dios. Otro rey que se había desviado de las cosas de Dios. Dice el versículo 2: aquel, el profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, mire lo que habla un hombre de Dios,
le dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Este hombre le dijo a Jeroboam y profetizó sobre el altar y le dijo: sobre ti van a quemar esos huesos de aquellos hombres malos y perversos que han apartado el corazón de Dios, de su pueblo. Y le habló al altar, hermanos. Y Josías cumplió esa profecía. Dios había trazado el camino de Josías, hermanos. Dios tiene un propósito para todos los niños que están en este lugar. Amén. No lo sabemos. Dios tiene un propósito enorme para la vida de ellos. Miren lo que dice, sigamos adelante. Y dice el versículo 3, Primera Reyes 13:3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no le pudo enderezar. Ese rey se enojó contra el profeta de Dios y le dijo: prenderle. Y cuando levantó la mano en contra del profeta de Dios, dice la palabra que su mano se le secó. Y nunca más se le pudo enderezar. Hermanos, nunca nos apartemos del Dios vivo. Amén. Nunca dejemos al Dios verdadero. Nunca cambiemos al Dios de nosotros por dinero, por fama, por lo que sea, hermanos. Muchos hombres cambian a Dios y el Dios de ellos son sus carteras. Y el Dios de ellos son sus trabajos. Es que no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Tu Dios es tu trabajo. Ay, es que no puedo ir a la iglesia porque mis hijos te tienen que dormir. Tu Dios, se han vuelto tus hijos tu Dios. Ay, es que estoy enfermo, no puedo ir. Bueno, puede haber una excepción. Quizá la enfermedad es tan grave y puedes venir a la iglesia. Ay, es que no tengo tiempo. El tiempo es de Dios. Nunca cambies a Dios por las cosas materiales de esta vida. Porque la palabra de Dios dice que son pasajeras, que así como llegan, así se van. Josías aprendió eso, hermanos. Josías cumplió esa profecía. Y ahora vemos que Josías, ahora, después de haber barrido con todos los altares, empezó a reconstruir el templo de Dios. Porque el templo de Dios estaba en ruinas, hermano. El templo de Dios había sido echado pedazos. Y Josías ahora dice: no, yo voy a levantar el templo de mi Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había estipulado en su palabra. Él conocía la palabra de Dios. Y ahora miramos lo que dice en Segunda de Crónicas 34:8, lo que leímos. Josías reparó la casa del Señor después de estar en ruinas. Pero lo más importante es que en esas reparaciones el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová y lo llevó a otro hombre llamado Safán, y este lo llevó a la presencia del rey Josías. Allá en ese templo de Jerusalén, hasta el fondo estaba la palabra de Dios escondida, empolvada, podría ser. Pero un sacerdote, como estaban haciendo la limpia de la casa del Señor, encontró una porción de la palabra de él. Muchos dicen que la palabra que encontraron fue el libro del Deuteronomio. Y lo llevó, ese siervo de Dios lo llevó ante Josías y le dice: mira, hemos hallado estos rollos y parece que son de la palabra de Dios. Josías le dice: ¿qué esperas? Lee, ¿qué dice la palabra de Dios? Y este hombre
empezó a leer la palabra de Dios, y dice la Biblia que cuando Josías terminó de leer lo que dice la palabra de Dios, rasgó su vestido, porque dijo: ¿cómo es posible que los mandamientos de Dios están y el hombre no los ha cumplido? Hay hombres, conozco hombres que a pesar de que son cristianos, cargan su pata de conejo aquí. ¿Para qué? ¿Para el caldo? No. Para la buena suerte. Y en su carro llevan una herradura. Para la buena suerte. Otro llevaba una imagen de una Virgen de Guadalupe por ahí. Es que ella es mi Dios. Cuando la palabra de Dios dice que eso es abominación delante del Señor. Eso es abominación delante de los ojos de Dios. Perdón, pero es lo que dice la palabra de Dios. Amén. No lo digo yo, está escrito. Josías dijo: no más a la idolatría, sino que solamente el pueblo de Dios vamos a servir. Dios había determinado enviar un ejército y acabar contra el pueblo de Jerusalén y de Judá, porque habían hecho lo malo, como hemos leído. Pasaron a sus propios hijos, mataron a su descendencia, barrieron, había corrupción. Dijo Dios: basta ya, porque Dios es un Dios justo y verdadero. Amén. Un juez en esta vida no puede ser juez si no imparte justicia. Si solamente el juez dice puro bueno, no. El juez va a decir: ¿eres culpable o eres inocente? Y el mismo Dios, juez verdadero, tiene que decir: esto es bueno y esto es malo. Esto lo voy a tolerar, esto no lo puedo tolerar, porque yo soy Dios justo y verdadero. Amén. Tenemos que entender eso. Ciertamente Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Aleluya. Tenemos que entender eso, hermanos. No dejemos que nuestros hijos adoren a un Dios que no es de verdad. Amén. Sino que sirvamos como Josías. A mí me impactó la vida de este hombre. Cuando este hombre leyó eso, dice que rasgó sus vestidos, que se puso a orar. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas 34:26. Quiero que leamos desde el 24 lo que dice el Señor. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. El Señor ya había dicho en su corazón, había determinado que iba a mandar maldiciones al pueblo de Israel porque no se habían arrepentido, hermano. Pero el 25 dice: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar. Dios dijo que se iba a derramar su ira sobre ese lugar, hermano. Pero dice el 26: mas al rey de Judá, es decir, Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Josías escuchó al verdadero Dios. Josías dijo: mi padre falló, mi abuelo falló, yo no voy a fallar. Yo voy a hacer lo que Dios dice en su palabra. Josías fue determinado, hermano. Familia, Díaz, ustedes tienen que tener determinación de servir al Señor, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Muchos jóvenes en las iglesias juegan con la pornografía. Son cristianos, pero sus teléfonos están llenos de pornografía. Muchos jóvenes cristianos juegan a tener varias novias. Muchos jóvenes cristianos toman una cerveza o se fuman un cigarro. Muchos jóvenes cristianos suben a los altares
llenos de iniquidad delante de Dios. No somos perfectos, hermanos. Yo primeramente lo reconozco. El apóstol Pablo dijo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios dice, no más. Cambia esa actitud. Tienes que cambiar la actitud. Muchos hombres escuchan música del mundo y escuchan música de Dios. Y Dios dice en su palabra, no, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de generación en generación, de los padres a los nietos. Yo soy Jehová Dios verdadero. Amén. Dios no es un Dios de juego, sino es un Dios de amor y de misericordia. Aleluya. Si tú te equivocaste, gloria a Dios, perdón. Si tú te equivocaste, pídele perdón a Dios. Vuélvete a Él como se volvió Josías. Y regresa a sus caminos. Así es. Dios no te va a cortar la cabeza, no. Dios dice, aquí mi mano no se ha cortado para decirte yo te salvo. Josías se arrepintió y Dios lo escuchó y dijo, no, tú vas a morir en paz y tranquilo, por cuanto volviste, te humillaste delante de mí y yo estoy aquí presente. El Dios verdadero, hermanos. Dios no es un Dios de metal. Dios no es un Dios de cartón. Dios es un Dios en espíritu y en verdad. La Biblia termina el relato de Josías con estas palabras. Josías restauró el templo. Es imposible leer toda la vida de Josías, pero si usted tiene tiempo en su casa, usted puede seguir leyendo y alimentando cómo este hombre se entregó de por completo a Dios. Ciertamente va a encontrar errores porque somos humanos. Se equivocó, sí se equivocó, pero su corazón lo entregó a Dios. Por eso dice Segunda de Reyes 23, 25, dice la palabra. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué tremendo, hermano. Josías. Cuando terminé esta predicación, empecé a orar y decirle gracias, Señor. Ayúdame. Ayuda a tu iglesia Peniel. Ayuda a nuestros hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Ayuda a cada hombre que escuche esta palabra, que se convierte, que deje sus malos caminos y que se vuelva a ti, el cual tú eres amplio para perdonar y guardar nuestros corazones y librarnos de la ira. Solo Dios conoce el propósito de Abigail. Pero lo que yo sé, hermanos, es que va a ser una sierva de Dios. Por eso en este día, hermanos, la vamos a presentar delante de la presencia de Dios y encaminarla en los caminos de Él, que el día de mañana ella imite los pasos de Josías. Amén. Ese es nuestro deseo, hermanos. Si alguno de ustedes quiere recibir a Cristo, usted puede recibirlo. ¿Quiere recibir ese Dios verdadero? ¿Quiere recibirlo? Pero si usted ya lo ha hecho, bendito sea Dios. Pongámonos de pie, hermano, vamos a ver. Amado Dios, hemos leído tu palabra, Señor. Esta palabra no es mía, sino es tuya, Señor amado. Esa es tu palabra, Señor Jesucristo. Y tu palabra es viva y eficaz y más cortante como una espada de 2 filos, Señor. Padre, tú sabes que mi corazón no ha sido ofender a nadie, Padre. Mi corazón ha sido que nosotros reconozcamos que muchas veces nosotros tenemos dioses y no nos damos cuenta, Señor Jesús. Perdónanos, Padre Celestial, y ten misericordia de nosotros. Ayuda a que nosotros te sirvamos como Josías, Señor. Ayúdanos, Señor, que nosotros te adoremos como Josías, Padre. Y que nuestro corazón sea un corazón entregado con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu a ti, Señor, como tú lo dices, Padre mío. Gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Perdónanos, Señor, por todas nuestras maldades y nuestras iniquidades. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a despedirnos de las redes sociales, nuestros hermanos, nuestros amigos que nos miraron, que nos miran, que nos van a mirar. Sean bendecidos, hermanos, y que Dios bendiga sus vidas
Reciban un fuerte abrazo a la distancia de la familia de la iglesia Peniel. Sean todos bendecidos, hermanos. Amén. Gloria a Dios.